Durante la Guerra de Secesión estadounidense, una amplia gama de armas desempeñaron un papel crucial para el ejército de la Unión, contribuyendo a dar forma al curso de las batallas como la estrategia militar, desde rifles de precisión y artillería pesada hasta armas cuerpo a cuerpo. La guerra estuvo marcada por el uso de tecnologías innovadoras y armas tradicionales, adaptadas a las necesidades de un conflicto a gran escala. En el video de hoy, conoceremos las armas más emblemáticas e importantes del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. El fusil Springfield modelo 1861 fue la principal arma de fuego utilizada por el Ejército de la Unión durante la Guerra Civil norteamericana. Producido por Springfield Armory, este rifle de percusión del calibre .58 se distribuyó ampliamente entre los soldados de la Unión y fue una parte esencial del éxito militar del norte en el conflicto. Una de las principales características del Springfield modelo 1861 era su precisión a distancias de hasta 500 metros, superando a los antiguos mosquetes con empuñadura delantera que eran comunes en la época. Esto era especialmente útil en las batallas a larga distancia, donde la superioridad de fuego de la Unión desempeñaba un papel decisivo. El fusil utilizaba munición Minié, que permitía una recarga más rápida y eficaz, incluso bajo presión. A pesar de ser más lento de recargar en comparación con los fusiles de repetición introducidos posteriormente, como el Spencer, el Springfield modelo 1861 destacaba por su fiabilidad y sencillez, lo que lo hacía ideal para la producción en masa y el rápido entrenamiento de los soldados. Se fabricaron alrededor de 1 millón de unidades a lo largo de la guerra, lo que lo convirtió en el fusil más común entre las tropas de la Unión. Su durabilidad y eficacia la convirtieron en un símbolo del poder militar industrial del norte y en un factor esencial para la victoria de la Unión en la Guerra Civil. El revólver Colt Navy modelo 1851 fue una de las armas más emblemáticas y utilizadas durante la Guerra Civil estadounidense, tanto por el Ejército de la Unión como por los Confederados. Desarrollado por Samuel Colt, este revólver de percusión del calibre 36 se diseñó inicialmente para uso naval, de ahí su nombre, pero rápidamente se convirtió en un arma popular entre los soldados de infantería, los oficiales y especialmente la caballería. Una de las características más llamativas del Colt Navy era su equilibrio y manejo. Con un peso aproximado de 1,2 kilogramos, era más ligero que muchos revólveres contemporáneos, lo que facilitaba su uso en combate. Con una capacidad de 6 disparos, se cargaba con pólvora negra y disparaba balas de plomo esféricas o cónicas, ofreciendo una buena precisión y poder de parada a distancias cortas y medias. Aunque la Colt Navy era menos potente que el calibre .44 Colt Army modelo 1860, muchos la preferían por su precisión y menor retroceso. Era especialmente valorado por los soldados de caballería y los oficiales, que apreciaban su fiabilidad en situaciones de combate intenso. Su capacidad para efectuar varios disparos antes de recargar era una ventaja significativa en enfrentamientos cuerpo a cuerpo o escaramuzas rápidas. Su elegante diseño, con un cilindro grabado con una escena de combate naval, lo convirtió no solo en una eficaz herramienta de combate, sino también en un símbolo de estatus para muchos soldados. Durante la Guerra Civil, se fabricaron más de 200,000 unidades de Colt Navy, lo que lo convirtió en uno de los revólveres más populares de la época. El sable de caballería modelo 1860 fue una de las armas más simbólicas y utilizadas por las fuerzas de caballería del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil norteamericana. Conocido por su diseño sencillo y eficaz, el sable se adoptó para sustituir al más pesado modelo 1840, también conocido como el viejo rompemuñecas, que era más difícil de manejar en combate. El sable de caballería modelo 1860 tenía una hoja curva de acero de unos 86 centímetros de longitud. Su diseño más ligero y equilibrado lo hacía ideal para el combate a caballo, donde la movilidad y agilidad del jinete eran esenciales. Se utilizaba tanto para los tajos como para las estocadas, lo que lo convertía en un arma versátil en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque el avance de las armas de fuego como rifles y revólveres disminuyó la importancia de la caballería como fuerza principal en la batalla, el sable seguía desempeñando un papel importante, especialmente en ataques rápidos, emboscadas y durante persecuciones de tropas enemigas en retirada.
Su uso más común era en las acciones de caballería ligera, donde el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo frecuente. El sable se combinaba a menudo con otras armas de caballería, como el Colt Navy Revolver, lo que permitía a los soldados alternar entre armas de fuego y espadas en función de la situación. La durabilidad, sencillez y eficacia del sable de caballería modelo 1860 lo convirtieron en un arma fiable durante toda la guerra, y se convirtió en uno de los símbolos del soldado a caballo de la Unión. El fusil Spencer fue una de las innovaciones tecnológicas más importantes utilizadas por el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Desarrollado por Christopher Spencer en 1860, el rifle destacó por ser uno de los primeros rifles de repetición de éxito, ofreciendo una importante ventaja táctica en el campo de batalla. El Spencer utilizaba un mecanismo de repetición accionado por palanca, con un cargador tubular situado en la culata del arma, que albergaba 7 cartuchos metálicos del calibre .52. Esto permitía a los soldados efectuar varios disparos en rápida sucesión antes de tener que recargar. Una innovación en una época en la que la mayoría de los rifles de carga por culata solo permitían un único disparo antes de un lento proceso de recarga. El soldado podía efectuar los 7 disparos en unos 10 a 20 segundos, una hazaña impresionante que aumentaba enormemente la cadencia de fuego. Este rifle era conocido por su durabilidad, facilidad de mantenimiento y precisión en combate. Fue ampliamente utilizado por unidades de caballería de la Unión, como la Brigada Montada de Wilder, que empleó el rifle Spencer con gran efecto en batallas como Chickamauga. La capacidad de disparar rápida y continuamente hizo que el rifle Spencer fuera descrito como un arma que cambió el juego en el campo de batalla. A pesar de ser una innovación revolucionaria, el alto coste de producción y el conservadurismo de algunos oficiales de la Unión limitaron la distribución inicial del rifle. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, más soldados se equiparon con el Spencer, cimentando su reputación como una de las armas más avanzadas y eficaces de la guerra civil. La ventaja tecnológica que ofrecía el fusil Spencer desempeñó un papel importante en la victoria final de la Unión. Las granadas de mano Ketchum fueron uno de los primeros intentos de utilizar explosivos portátiles en el campo de batalla durante la Guerra Civil estadounidense. Inventadas por William F. Ketchum y patentadas en 1861, estas granadas fueron utilizadas principalmente por las fuerzas de la Unión en asedios y batallas de trincheras, ofreciendo una nueva dimensión de ataque a corta distancia. El diseño de las granadas Ketchum era sencillo, pero ingenioso para la época. Tenían forma de pequeño cilindro, con una cola estabilizadora de madera y aletas, similares a las de una jabalina, que permitían lanzarlas con mayor precisión. La granada se lanzaba con la mano, y al dar en el blanco con la parte delantera, un mecanismo de impacto activaba el detonador, provocando la explosión. Las granadas estaban disponibles en varios tamaños, con pesos que oscilaban entre 1 y 3 kilos. Aunque innovadoras, las granadas Ketchum tenían varias limitaciones. La necesidad de que dieran en el blanco con la punta exacta para detonar hacía impredecible su uso. Si caían de lado de espaldas, no explotaban, lo que las hacía ineficaces en muchos casos. Además, en algunas situaciones, los soldados confederados conseguían recoger las granadas que no explotaban y lanzarlas de nuevo contra las líneas de la Unión. A pesar de estos defectos, las granadas de mano Ketchum representaron un avance significativo en el uso de explosivos portátiles e inspiraron futuros desarrollos del armamento militar. Se utilizaron en varias batallas, como el sitio de Vicksburg, pero debido a sus limitaciones, nunca llegaron a convertirse en un arma ampliamente fiable o decisiva. El cañón de campaña Napoleón, también conocido como Napoleón de 12 libras, fue una de las piezas de artillería más utilizadas y eficaces durante la Guerra de Secesión norteamericana, tanto por la Unión como por la Confederación. Su nombre es un homenaje al emperador francés Napoleón III, ya que el diseño original del cañón se desarrolló en Francia. La versión estadounidense fue adaptada por Springfield Armory y otras fundiciones, convirtiéndose en un arma estándar en las batallas de la guerra. El cañón Napoleón tenía un calibre de 12 libras, aproximadamente 5,4 kilogramos,
y disparaba proyectiles explosivos y de bala sólida, con gran precisión y potencia. Su construcción en bronce con un cañón liso lo hacía más resistente a la corrosión y menos propenso al sobrecalentamiento durante el disparo continuo. Era capaz de disparar a distancias de hasta 1500 metros, lo que lo hacía extremadamente útil en diversas situaciones de combate, como el bombardeo de posiciones enemigas o el ataque a tropas en campo abierto. El cañón Napoleón de 12 libras se hizo famoso por su versatilidad y eficacia. Podía disparar proyectiles sólidos utilizados contra tropas en formación y para derribar fortificaciones, así como metralla y cartuchos, que eran especialmente mortíferos a corta distancia, lo que convertía al cañón en un arma devastadora en los ataques de infantería. Su diseño sencillo y su facilidad de manejo hicieron del cañón Napoleón una de las armas más fiables de la artillería de campaña. Desempeñó un papel crucial en varias batallas importantes, como la de Gettysburg, donde su precisión y potencia de fuego ayudaron a neutralizar los avances de las tropas enemigas. Su combinación de potencia, precisión y fiabilidad hizo del cañón Napoleón una pieza fundamental en el campo de batalla, símbolo de la artillería pesada de la época. El rifle Verdun Sharpshooters fue el arma principal utilizada por los miembros de la unidad de francotiradores de élite de la Unión, conocida como Verdun Sharpshooters. Durante la Guerra Civil estadounidense, la unidad se formó en 1861 bajo el mando de Hiram Verdun, inventor y tirador de renombre, y se hizo famosa por sus habilidades de tiro a larga distancia y sus operaciones de precisión. El fusil utilizado inicialmente por los francotiradores de la unidad fue el Sharps modelo 1859, un fusil de carga trasera fabricado por el Sharps Rifle Manufacturing Company. Este rifle era particularmente eficaz debido a su mecanismo de carga trasera, que permitía una cadencia de tiro más rápida que los típicos rifles de proa de la época. Con un alcance de hasta 900 metros, el Sharps era extremadamente preciso, lo que lo hacía ideal para los francotiradores que tenían como objetivo a los oficiales enemigos, la artillería y otras amenazas de largo alcance. Los Sharpshooters de Verdun fueron sometidos a un riguroso proceso de selección, en el que cada soldado debía demostrar una precisión excepcional. El fusil Sharps, con su facilidad de recarga y su gran precisión, permitió a estos tiradores desempeñar papeles decisivos en importantes batallas como las de Gettysburg, Antietam y Chancellorsville. A menudo operaban en primera línea, camuflados en terreno elevado, desde donde podían efectuar disparos mortales contra objetivos enemigos estratégicos. Además de sus misiones de precisión, los Sharpshooters de Verdun también fueron utilizados para misiones de reconocimiento y exploración, donde la precisión y la confianza en sus armas eran esenciales para el éxito. El fusil Sharps ayudó a consolidar la reputación de los Sharpshooters de Verdun como una de las primeras unidades de francotiradores de la historia militar, siendo un ejemplo innovador de cómo el tiro de precisión puede influir en una guerra. El cañón Parrott fue una de las piezas de artillería más innovadoras y utilizadas durante la Guerra Civil estadounidense. Diseñado por Robert Parker Parrott, un antiguo oficial e ingeniero del ejército estadounidense, el cañón Parrott revolucionó el uso de la artillería con su avanzado diseño, que combinaba fuerza, precisión y alcance. Introducido en la década de 1860, el rifle Parrott fue utilizado tanto por la Unión como por los Confederados, y resultó eficaz en batallas campales y ataques a fuertes. El rifle Parrott estaba hecho de hierro fundido, con una característica innovadora. El cañón tenía un refuerzo de hierro fundido en la culata, que ayudaba a evitar grietas y explosiones, un problema común en los cañones de hierro de la época. El cañón tenía estrías, ranuras en el interior del cañón, que daban a los proyectiles disparados una rotación, proporcionando mayor precisión y alcance. Según el modelo, el rifle Parrott podía disparar proyectiles de 10, 20 o 30 libras a una distancia de hasta 3.700 metros, una capacidad impresionante para la época. La precisión del Parrott lo hizo ideal para bombardeos a larga distancia, especialmente en batallas de asedio, como el sitio de Vicksburg y el sitio de Petersburg. También desempeñó un papel clave en el bombardeo de fortificaciones, como Fort Sumter, donde su precisión
le permitió atacar objetivos estratégicos con eficacia. Sin embargo, el cañón Parrott no era perfecto. Aunque era más preciso y tenía mayor alcance que otros cañones, su construcción de hierro fundido lo hacía más susceptible a los daños bajo un uso intenso, y algunos cañones explotaban tras largos periodos de fuego continuo. Aún así, su combinación de precisión y potencia de fuego hizo del rifle Parrott un arma crucial en el arsenal de artillería durante la Guerra Civil, desempeñando un papel importante en las victorias de la Unión. La bayoneta, utilizada por el ejército de la Unión durante la Guerra Civil norteamericana, era una herramienta esencial del combate cuerpo a cuerpo, ampliamente acoplada a los fusiles de infantería, especialmente al fusil Springfield modelo 1861. La bayoneta estándar, utilizada por los soldados de la Unión, era una bayoneta de hoja triangular que encajaba en el cañón del fusil, transformando el arma de fuego en una lanza improvisada para el combate cuerpo a cuerpo. La bayoneta tenía una longitud media de 43 centímetros, con una hoja larga y afilada, diseñada para atravesar el cuerpo del enemigo. Su diseño triangular dificultaba el tratamiento de las heridas, lo que la convertía en un arma temida en las batallas cuerpo a cuerpo. La sencillez de su sujeción al cañón del fusil facilitaba el uso de la bayoneta, lo que permitía a los soldados alternar rápidamente entre el disparo y el combate cuerpo a cuerpo, según lo exigiera la situación en el campo de batalla. Aunque el objetivo principal de las batallas de la Guerra de Secesión fue el uso de armas de fuego, la bayoneta se utilizó ampliamente en cargas de infantería y en situaciones en las que los combates eran demasiado reñidos para el uso eficaz de los fusiles. Un ejemplo notable fue la batalla de Gettysburg, en la que unidades de infantería, como el 20º Regimiento de Maine, dirigido por Joshua Lawrence Chamberlain, realizaron una decisiva carga bayoneta en Little Round Top para repeler un ataque confederado. Además de su función de combate, la bayoneta era también una herramienta polivalente para los soldados, que a menudo la utilizaban para pequeñas tareas cotidianas, como cocinar o cortar leña. Aunque sencilla, la bayoneta era una pieza vital del equipo de un soldado de la Unión, especialmente cuando el combate se convertía en cuerpo a cuerpo, en las trincheras o en el frente. Durante la Guerra de Secesión estadounidense, el ejército confederado se enfrentó a importantes dificultades en cuanto a recursos y producción de armas, lo que le llevó a depender de armas importadas e innovaciones locales para equipar a sus tropas. A pesar de estas limitaciones, los confederados consiguieron utilizar una serie de armas eficaces e innovadoras que desempeñaron papeles cruciales en las batallas. En el video de hoy, aprenderemos un poco más sobre las armas más importantes del ejército confederado. El rifle Enfield Pattern 1853 fue una de las armas más utilizadas por el ejército confederado durante la Guerra Civil norteamericana. Importado del Reino Unido, el Enfield P1853 era un rifle de persecución del calibre .577 y se convirtió en la segunda arma de fuego más común del conflicto, solo por detrás de la Springfield modelo 1861, ampliamente utilizado por la Unión. Dado el limitado poder industrial del sur para producir sus propias armas, los confederados dependían en gran medida de las importaciones de fusiles como el Enfield. Una de las principales ventajas del fusil Enfield era su precisión a larga distancia, alcanzando objetivos a más de 500 metros. Su munición, conocida como bala Minié, permitía una recarga relativamente rápida y daba a los disparos un mayor poder de penetración. Estas características hacían del Enfield una excelente elección para los tiradores y la infantería confederada en las batallas campales. El rifle se cargaba por el cañón con pólvora y una bala Minié, utilizando un percutor para disparar, que era lo habitual en las armas de fuego de la época. El Enfield Pattern 1853 se utilizó ampliamente en batallas importantes como la de Gettysburg y la de Antietam, donde su precisión y alcance ayudaron a equilibrar las desventajas numéricas a las que a menudo se enfrentaba el ejército confederado. Aunque se trataba de un arma importada y no fabricada en serie en el sur, el rifle Enfield Pattern 1853 desempeñó un papel vital en el arsenal confederado, ayudando a suplir la escasez de armas y ofreciendo a las tropas sureñas una herramienta fiable y eficaz en combate. El revólver LeMat
fue un arma única e innovadora, utilizada principalmente por el ejército confederado durante la Guerra Civil estadounidense. Diseñado por el Dr. Jean-Alexandre Lemat, médico e inventor de origen francés, el revólver Lemat no se parecía a ninguna otra arma de la época, debido a su versátil diseño de doble cañón. Tenía un cañón principal de revólver, capaz de disparar hasta 9 tiros de calibre 42, y un segundo cañón central más corto, situado debajo del principal, que funcionaba como un pequeño fusil de calibre 20, cargado con cartuchos de plomo. Esta combinación convertía a Lemat en un arma altamente letal en el combate a corta distancia, aunque era pesado y difícil de manejar. En comparación con otros revólveres, el Lemat ofrecía una clara ventaja a los oficiales y soldados de caballería, que necesitaban un arma que pudiera utilizarse tanto como revólver como fusil para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La potencia de fuego adicional del cañón estriado era especialmente útil en situaciones de emboscada o en batallas a corta distancia, en las que los soldados podían cambiar rápidamente entre los dos cañones. El general confederado J.A.V. Stuart, famoso líder de caballería, fue uno de los usuarios más notables del revólver Lemat, contribuyendo a popularizar el arma entre las fuerzas confederadas. Aunque la producción de Lemat fue limitada debido a la dificultad de su fabricación y a la escasez de recursos en el sur, se convirtió en un símbolo de innovación e ingenio en el arsenal confederado. Con su combinación de potencia, versatilidad y diseño único, el revólver Lemat fue una de las armas más impresionantes de la Guerra Civil, proporcionando a los soldados confederados una ventaja táctica en las batallas cuerpo a cuerpo, incluso con su limitada producción y su difícil manejo. La carabina Richmond fue una de las armas de fuego más importantes producidas por el ejército confederado durante la Guerra Civil estadounidense. Desarrollada en Richmond, Virginia, en el arsenal confederado que se había establecido ahí tras la captura del arsenal de Harper's Ferry en 1861, la carabina se basa en el diseño del fusil Springfield, modelo 1855, de la Unión, cuyas máquinas y herramientas fueron capturadas y reutilizadas por los confederados para compensar su falta de producción de armas. La carabina Richmond fue utilizada principalmente por las tropas de caballería e infantería ligera de la Confederación, ya que era un arma de menor longitud y, por tanto, más adecuada para su uso en movimiento. Era un arma de percusión de carga frontal del calibre .58, lo que la hacía compatible con la munición Minié estándar utilizada en otras armas de fuego de la época. Su construcción simplificada, basada en el Springfield modelo 1855, se adaptó para satisfacer la desesperada necesidad de armamento de los confederados, dada la escasez de recursos y la limitada capacidad industrial del sur. Aunque la carabina Richmond era menos refinada y de menor calidad de producción en comparación con rifles de la Unión, como el Springfield modelo 1861, desempeñó un papel vital al proporcionar a las fuerzas confederadas un arma eficaz, disponible en cantidades razonables. La carabina se utilizó en varias batallas cruciales, como la batalla de Gettysburg y la campaña de Wilderness, donde las tropas confederadas, a menudo superadas en número, necesitaban armas fiables que estuvieran a la altura de su fuerza. A pesar de las dificultades de producción y la falta de recursos, la carabina Richmond destacó como ejemplo de la capacidad del sur para improvisar y fabricar armamento eficaz, desempeñando un importante papel en el esfuerzo bélico confederado. Simbolizó la resistencia de los confederados, que, incluso con recursos limitados, consiguieron armar a sus tropas con un arma funcional y eficaz. El sable de caballería confederado fue un arma ampliamente utilizada por las fuerzas de caballería del ejército confederado durante la Guerra Civil norteamericana. Inspirado en los sables de caballería europeos y en el sable modelo 1860, utilizado por el ejército de la Unión, el sable confederado era un arma de combate cuerpo a cuerpo, esencial para ataques rápidos y escaramuzas en las que la caballería desempeñaba un papel fundamental. El sable confederado típico tenía una hoja curva, que solía medir entre 86 y 91 centímetros, de acero sencillo y un mango envuelto en cuero o metal, diseñado para ser robusto y funcional.
La hoja curva facilitaba su uso en movimientos cortantes durante la caballería montada, mientras que la longitud proporcionaba suficiente alcance para golpear al enemigo sin acercarse peligrosamente. Aunque el sable era un arma importante, la limitada capacidad industrial del sur significaba que muchos sables confederados eran de calidad inferior a los fabricados en el norte. Las forjas del sur a menudo tenían que improvisar con los materiales disponibles, lo que daba como resultado hojas menos duraderas con un acabado más áspero, que a menudo se doblaban o rompían durante un uso prolongado. Sin embargo, esto no les restaba importancia en el campo de batalla. La caballería confederada, liderada por figuras emblemáticas como el general J.A.B. Stuart, utilizó el sable en tácticas de ataque rápido, flanqueo y reconocimiento. La combinación de sables con armas de fuego, como el revólver LeMat, ofrecía a los soldados de caballería confederados versatilidad en el combate, alternando entre ataques a distancia y cuerpo a cuerpo. A pesar de su calidad variable, el sable de la caballería confederada era un símbolo de la valentía y el espíritu agresivo de la caballería sureña. El rifle Whitworth fue una de las armas de largo alcance más avanzadas y precisas utilizadas durante la Guerra Civil Norteamericana por las fuerzas confederadas. Desarrollado por el ingeniero británico Sir Joseph Whitworth en 1857, el rifle revolucionó el concepto de precisión en el combate a distancia y fue ampliamente utilizado por los tiradores confederados para alcanzar objetivos estratégicos en el campo de batalla. Lo que hacía único el rifle Whitworth era el diseño hexagonal de su cañón estriado y el proyectil a juego, que proporcionaba una estabilidad de vuelo superior. Esta innovación permitió que el rifle fuera eficaz a distancias mucho mayores que los rifles estándar de la época, mientras que los rifles ordinarios, como el Enfield Pattern 1853, tenía un alcance efectivo de hasta 500 metros. El Whitworth podía alcanzar con precisión objetivos a distancias de hasta 1800 metros. Su capacidad de tiro de precisión lo convirtió en la elección ideal para los francotiradores confederados, que a menudo utilizaban el rifle para apuntar a oficiales y artilleros de la Unión en batallas críticas. Aunque era un arma cara y poco común debido a su importación de Gran Bretaña, el rifle Whitworth desempeñó un papel importante en muchas batallas en las que los francotiradores confederados equipados con el Whitworth consiguieron infligir bajas significativas en las filas de la Unión. Un ejemplo famoso del impacto de este rifle fue su posible uso para matar al general de la Unión, John Sedgwick, en la batalla de Spotsylvania. Desde una distancia notable, a pesar de su rareza y elevado coste, el rifle Whitworth destacó como una de las primeras armas modernas de francotirador, demostrando la creciente importancia del tiro de precisión en los conflictos armados. Su influencia se extendió mucho más allá de la guerra civil, convirtiéndose en un hito en el desarrollo del armamento de largo alcance. Hoy hemos enumerado algunas de las armas más emblemáticas utilizadas por los soldados confederados. La vasta e indómita frontera del Viejo Oeste era un lugar lleno de peligros y desafíos, por lo que ir bien armado era esencial. Era una época de pistoleros, sheriffs y forajidos, en la que la ley a menudo se escribía con plomo y pólvora. En este video exploraremos las armas más emblemáticas que dieron forma a esta época legendaria. El Colt Single Action Army, también conocido como Colt Peacemaker, fue uno de los revólveres más emblemáticos del salvaje oeste americano. Desarrollado en 1873, este revólver de acción simple se convirtió en la elección preferida de muchos pistoleros, agentes de la ley y colonos fronterizos. El Colt Peacemaker disparaba el potente cartucho .45 Colt y tenía un tambor de 6 tiros, que debían cargarse y descargarse individualmente. Este revólver era conocido por su fiabilidad, resistencia y precisión, con un mecanismo sencillo y robusto que rara vez fallaba. Sin embargo, la Colt Peacemaker tenía sus limitaciones. La pistola era de acción simple, lo que significa que el usuario tenía que amartillar el martillo manualmente antes de cada disparo. Esto limitaba la cadencia de fuego en comparación con las pistolas de doble acción que se desarrollarían posteriormente. La Colt Peacemaker ha dejado una huella indeleble en la historia del oeste americano.
gracias a su uso por personajes legendarios como Wyatt Earp y Buffalo Bill. Se ha convertido en el arma más asociada a la época del Viejo Oeste, ganándose un lugar permanente en la mitología estadounidense. La carabina Spencer, modelo 1860, aunque menos conocida que algunas de sus contemporáneas, desempeñó un papel importante en la historia del Viejo Oeste. Fue una de las primeras armas de fuego de repetición producidas en serie y ofrecía a los usuarios una cadencia de tiro superior a la de la mayoría de las armas de la época. El Spencer disparaba un cartucho del 56, que se cargaba en un tubo de alimentación situado en la culata del arma. Esto permitía una recarga más rápida y una mayor capacidad de munición en comparación con los rifles de un solo disparo predominantes. La potencia relativamente baja de los cartuchos del 56 hacía que el Spencer fuera menos eficaz a larga distancia que otros rifles disponibles en aquella época. Además, la complejidad mecánica del fusil Spencer, aunque avanzada para la época, podía hacerlo propenso a fallar si no se mantenía adecuadamente. A pesar de estas desventajas, la carabina Spencer 1860 se utilizó tanto en la Guerra Civil estadounidense como en la época del Salvaje Oeste, consolidando su lugar en la historia de las armas de fuego estadounidenses. La ametralladora Gatling, desarrollada por el Dr. Richard J. Gatling durante la Guerra Civil estadounidense, fue un hito en el diseño de armas de fuego y ocupa un lugar imborrable en la historia del Viejo Oeste. Fue una de las primeras armas de fuego de disparo rápido de éxito y utilizaba un sistema de varios cañones giratorios para disparar cartuchos de forma rápida y continua. La Gatling disparaba a diversos calibres, dependiendo del modelo concreto, y era capaz de efectuar cientos de disparos por minuto, una cadencia de fuego sin precedentes para la época. Era grande, pesada y requería un equipo de operadores para trabajar con eficacia. Y aunque la cadencia de fuego era impresionante, el arma era propensa al sobrecalentamiento y la fiabilidad podía ser un problema con el uso prolongado. Aún así, la ametralladora Gatling representó un avance significativo en la tecnología de las armas de fuego y cambió la faz del combate armado. Aunque se suele asociar a la Guerra Civil estadounidense, la Gatling también desempeñó un papel importante en la época del Salvaje Oeste, siendo utilizada tanto por el ejército estadounidense como por diversos cuerpos de seguridad. La ametralladora Gatling sigue siendo una de las armas más emblemáticas de aquella época. El Springfield modelo 1873, también conocido como Trapdoor Springfield, fue un arma emblemática del Viejo Oeste. Adoptada como arma principal de infantería del ejército de los Estados Unidos, el rifle recibió el apodo de trampilla, debido a su mecanismo de recarga de acción simple, que se asemejaba a una trampilla, pero el mecanismo de la trampilla podía ser delicado y sufrir daño si no se manipulaba correctamente. El Springfield 1873 disparaba un cartucho Government del 45, conocido por su potencia y precisión. El rifle solía estar equipado con una bayoneta, lo que permitía utilizarlo también en el combate cuerpo a cuerpo. El Springfield 1873 es recordado por su leal servicio en manos del ejército estadounidense. Se utilizó en varias campañas durante la época del Salvaje Oeste, incluidas las guerras indias, y a menudo se asocia con figuras históricas como George Custer. Su robustez, fiabilidad y potencia la convirtieron en una valiosa herramienta para los soldados estadounidenses en la frontera. El cuchillo Bowie es una de las armas más emblemáticas de la época del Salvaje Oeste, llamado así en honor de Jim Bowie, un héroe de Texas famoso por su papel en la Batalla del Álamo. El Bowie es conocido por su gran tamaño y su característico diseño. El Bowie se caracteriza por una hoja grande, normalmente de 12 a 30 centímetros de largo, con el lomo recto y el filo curvado. La hoja suele estar muy afilada y la punta dirigida hacia adelante, lo que la hace ideal para cuchillar o apuñalar. El cuchillo suele llevar una guarda en forma de cruz entre la hoja y el mango, que protege la mano del usuario durante su uso, pero el tamaño y el peso del cuchillo pueden dificultar su manejo a personas inexpertas. A pesar de ello, el cuchillo Bowie se ha convertido en un ícono de la frontera americana. Su versátil diseño lo convirtió en una valiosa herramienta de caza, acampada y protección. El Bowie se ha consolidado como una de las armas más reconocibles del Salvaje Oeste.
el rifle Henry modelo 1860 fue una de las primeras armas de repetición de éxito y marcó el comienzo de una nueva era en la guerra con armas personales. Su alta cadencia de fuego y su capacidad de 16 cartuchos lo convirtieron en un arma formidable en los tiempos del salvaje oeste. La Henry disparaba el cartucho .44 Henry Rimfire, un cartucho relativamente ligero que permitía al usuario cargar muchos disparos sin una cantidad significativa de peso adicional. Esto hacía de la Henry una excelente elección para la defensa personal y el combate. La Henry 1860 tuvo un impacto duradero en la historia de las armas de fuego. Su gran capacidad y cadencia de fuego fueron revolucionarias para la época y sentaron las bases para las futuras armas de repetición, incluida la famosa Winchester 1873. Muchos colonos, agentes de la ley y forajidos confiaron en la Henry para protegerse y combatir. La Smith & Wesson modelo 3, un revólver de acción simple de calibre 44, fue otra arma emblemática del viejo oeste. Presentado en 1869, el modelo 3 fue uno de los primeros revólveres en utilizar cartuchos metálicos, una innovación que ofrecía importantes ventajas en términos de velocidad, de recarga y fiabilidad. Una de las características más notables del modelo 3 era el diseño de su armazón con bisagras, que permitía abrir el revólver para cargarlo y descargarlo con rapidez y facilidad. Esto representaba una gran ventaja sobre muchos de los otros revólveres de acción simple de la época. A pesar de sus ventajas, la Smith & Wesson modelo 3 tenía sus puntos débiles. La acción de bisagra que hacía que la recarga fuera rápida era también una posible fuente de fallos mecánicos. Además, el revólver era más caro que muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, la precisión, potencia de fuego y facilidad de recarga del modelo 3 lo hicieron popular entre muchos personajes notables del salvaje oeste. Aunque ha sido sustituida por diseños más modernos, la Smith & Wesson modelo 3 deja un legado duradero como una de las armas más influyentes de la época del salvaje oeste. El Sharps modelo 1874 es uno de los rifles más conocidos de la época del salvaje oeste, ampliamente reconocido por su excepcional precisión y alcance efectivo. Este rifle de un solo disparo se convirtió en el arma preferida de muchos cazadores de bisontes y tiradores de largo alcance. El Sharps 1874 disparaba una gran variedad de cartuchos pesados, incluido el potente .50 Sharps. El mecanismo de caída en bloque facilitaba la carga y descarga del arma, y la robusta calidad de su construcción garantizaba su fiabilidad en condiciones adversas. También se utilizaba una mira óptica en el rifle, lo que aumentaba aún más su eficacia en el tiro a larga distancia. Pero el arma era grande y pesada, lo que la hacía menos adecuada para situaciones de combate cuerpo a cuerpo o ataques de asalto. El Sharps 1874 se ha ganado una reputación legendaria por su capacidad para batir blancos a larga distancia. Desempeñó un papel fundamental en la caza del bisonte en la frontera americana, y su excepcional precisión la convirtió en un arma popular en las competiciones de tiro al blanco. La Derringer modelo 1, fabricada por Philadelphia Derringer, era un arma inconfundible de la época del salvaje oeste. Su pequeña estatura y su diseño de doble cañón la convertían en la elección ideal para ocultarla y utilizarla en espacios reducidos. La Derringer disparaba un cartucho del 41, y aunque no era conocida por su potencia o alcance, lo compensaba con su discreción. Ligera y compacta, la Derringer podía ocultarse fácilmente en un bolsillo o bolso, lo que la hizo popular entre los jugadores de cartas y otras personas que querían un arma oculta. Con solo 2 disparos disponibles antes de tener que recargarla y una precisión limitada debido a su pequeño tamaño, era claramente un arma de último recurso. Además, el arma tenía un retroceso notable para su tamaño, lo que podía dificultar su control. A pesar de ello, la Derringer dejó su impronta en el salvaje oeste. Su facilidad de ocultación la convirtió en una elección popular para muchos, y sigue siendo una de las armas más emblemáticas asociada a la época de los vaqueros. Es casi imposible pensar en el viejo oeste sin recordar la escopeta de 2 cañones. Esta arma con 2 cañones paralelos que disparaban cartuchos de escopeta era muy apreciada por su potencia y fiabilidad.
El arma podía disparar uno o ambos cañones a la vez, según el modelo y la configuración del gatillo. El cartucho típico del rifle contenía múltiples proyectiles, lo que lo convertía en un arma eficaz en combates a corta distancia o contra objetivos múltiples, pero su capacidad de disparo estaba limitada a un tiro por cada cañón, y aunque el fusil era potente a corta distancia, su eficacia disminuía significativamente a medida que aumentaba la distancia del objetivo. A pesar de estas desventajas, la escopeta de 2 cañones se ha convertido en un arma emblemática del salvaje oeste. Ya fuera para defender una casa de posibles intrusos, proteger una diligencia de los bandidos o en combate cuerpo a cuerpo, demostró ser una herramienta valiosa. La Winchester modelo 1873, conocida como el arma que ganó el oeste, es una de las armas más emblemáticas del periodo del Viejo Oeste. Desarrollada por la Winchester Repeating Arms Company, la 1873 supuso un avance significativo en la tecnología de las armas de fuego, ya que ofrecía un alto volumen de fuego con un mecanismo de repetición fiable. El Winchester 1873 utilizaba el cartucho .44 Winchester, muy popular en la época debido a su compatibilidad tanto con rifles como con revólveres. El cargador tubular situado bajo el cañón podía contener hasta 15 disparos, lo que ofrecía a los usuarios una ventaja sustancial en el campo de batalla. A pesar de su fiabilidad y cadencia de fuego, el Winchester 1873 tenía algunas desventajas. El arma tenía que recargarse individualmente, lo que podía llevar mucho tiempo. El Winchester 1873 destacó por su eficacia y durabilidad. El arma se convirtió en una herramienta esencial para los hombres de la frontera, los agentes de la ley y los forajidos, estableciendo un estándar para las armas de fuego a seguir. Su presencia constante en las historias y la iconografía del salvaje oeste consolidó su lugar como una de las armas más influyentes de la época. La Primera Guerra Mundial representó una ruptura drástica en la forma en que los ejércitos del mundo libraban sus batallas. Lo que se suponía que iba a ser una guerra rápida, pronto se convirtió en un sangriento conflicto de trincheras, donde los avances se medían en metros y la muerte se convirtió en parte de la rutina diaria de los soldados. En este nuevo escenario brutal y despiadado, la tecnología desempeñó un papel clave, introduciendo armas innovadoras que darían forma al futuro de la guerra moderna. Al entrar en la Primera Guerra Mundial en 1917, Estados Unidos enfrentó un enorme desafío: adaptarse rápidamente a una nueva y brutal forma de combate. Con poco tiempo para prepararse, el ejército estadounidense tuvo que correr contra el reloj, equipando a sus soldados con armas eficaces e innovadoras para enfrentarse a sus ya experimentados adversarios europeos. En el video de hoy, vamos a conocer las armas estadounidenses más famosas que estuvieron presentes en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial y ayudaron a Estados Unidos a definir su papel en esta nueva era de la guerra moderna. El Springfield M1903 fue uno de los rifles más emblemáticos y respetados utilizados por el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Diseñado inicialmente tras la Guerra Hispanoamericana, este rifle de cerrojo se convirtió rápidamente en sinónimo de precisión, calidad y fiabilidad en manos de los soldados estadounidenses. Cuando Estados Unidos entró oficialmente en guerra, en 1917, el Springfield se consideraba una de las armas más avanzadas de las cuales disponía la infantería en aquel momento. Uno de sus mayores puntos fuertes era su excepcional precisión. El M1903 Springfield disparaba el potente calibre .30-06 Springfield, una munición que combinaba alcance y potencia de impacto, permitiendo a los soldados estadounidenses apuntar a sus enemigos a distancias mayores que muchos otros rifles contemporáneos. Esto hizo que el M1903 fuera especialmente apreciado por los francotiradores y las unidades especializadas. El sistema de cerrojo era robusto y sencillo, con una acción suave y rápida, que permitía a los soldados disparar repetidamente con una buena cadencia, incluso bajo el estrés del combate en las trincheras. En el campo de batalla, el fusil Springfield sobresalía principalmente en manos de francotiradores y soldados con un entrenamiento más avanzado. Su excelente precisión le permitía alcanzar objetivos valiosos,
como oficiales enemigos y operadores de ametralladoras, causando un importante impacto táctico y psicológico en el enemigo. Una curiosidad interesante sobre el M1903 es que a pesar de toda su fama como arma estadounidense, su diseño inicial estaba fuertemente inspirado en el Mauser alemán, lo que incluso dio lugar a una demanda después del conflicto debido a la similitud. Otra curiosidad es que el Springfield siguió utilizándose mucho después de la Primera Guerra Mundial e incluso durante la Segunda, lo que demuestra su excepcional durabilidad y relevancia como arma militar. Pero al estar construido con un alto nivel de detalle y precisión, el Springfield requería mucho tiempo y recursos para producirse en grandes cantidades. Esta limitación hizo que el ejército estadounidense tuviera que adoptar otro fusil, el M1917 Enfield, que acabó convirtiéndose en el fusil estándar para las tropas debido a su mayor facilidad de fabricación. A pesar de su limitada producción en la Primera Guerra Mundial, el legado del Springfield M1903 ha permanecido intacto y a día de hoy es recordado como uno de los rifles militares más precisos y fiables jamás fabricados en Estados Unidos. La pistola Colt M1911, diseñada por el legendario John Moses Browning, se ha convertido en una de las armas más famosas y duraderas de la historia militar estadounidense. Presentada oficialmente en 1911, esta pistola semiautomática fue adoptada por las Fuerzas Armadas estadounidenses y debutó a gran escala durante la Primera Guerra Mundial, donde destacó por su eficacia, fiabilidad y robustez, ganándose rápidamente la admiración de los soldados en el frente. Uno de los mayores puntos fuertes de la M1911 era su potente calibre, el famoso .45 ACP. La munición del 45 se eligió precisamente porque tiene un alto poder de parada, algo de lo que carecían los calibres más pequeños utilizados anteriormente, como el 38. Durante los intensos combates en las trincheras, donde eran frecuentes los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, la pistola demostró una capacidad superior para incapacitar rápidamente a los enemigos, protegiendo la vía del soldado que necesitaba actuar con rapidez bajo una presión extrema. Otro punto fuerte era su extrema robustez. La M1911 era famosa por funcionar incluso en entornos duros y condiciones precarias, tolerando el barro, la suciedad, la humedad y el maltrato, sin comprometer significativamente su funcionamiento. Además, su sencillo diseño facilitaba su limpieza y mantenimiento sobre el terreno, una característica muy valorada por los soldados que no disponían de tiempo ni de herramientas sofisticadas en las fangosas trincheras. Como era un arma pesada por donde se la mirase, algunos soldados la consideraban poco práctica para marchas largas o combates prolongados. Además, el potente retroceso del calibre 45 exigía entrenamiento y destreza por parte del operador, lo que lo hacía más difícil para los soldados menos experimentados, lo que podía perjudicar su precisión y velocidad de disparo si no estaban bien entrenados. Durante la guerra, el uso de la Colt M1911 se convirtió en un símbolo de prestigio entre los oficiales y soldados veteranos. Aunque el fusil era el arma principal de la infantería, el Colt se consideraba el arma de supervivencia personal, un último recurso fiable en los momentos críticos. La fama y reputación adquiridas por la M1911 durante la Primera Guerra Mundial hicieron que permaneciera en servicio durante casi un siglo, participando en otros conflictos importantes como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y Vietnam, demostrando su calidad y durabilidad en diversos contextos históricos. El Winchester M1897, más conocido como M1897, fue una de las armas más temidas y eficaces utilizadas por los soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, cuando luchaban en las trincheras. A diferencia de los rifles estándar, se trataba de una escopeta del calibre 12 especialmente diseñada para el combate a corta distancia. Al entrar en el campo de batalla europeo, dominado por estrechas trincheras y feroces combates cuerpo a cuerpo, el potencial destructivo de la Winchester M1897 fue inmediatamente percibido por aliados y enemigos por igual, ganándose rápidamente fama y respeto, así como cierta controversia por su brutalidad. Uno de los principales puntos fuertes de la escopeta era su impacto devastador a corta distancia,
equipada con munición de perdigones, cartuchos que contenían varias bolas de plomo de gran calibre. Era capaz de causar daños masivos a varios enemigos con un solo disparo, especialmente eficaz en los estrechos pasillos de las trincheras. Su acción de bombeo permitía a los soldados efectuar una rápida secuencia de disparos, aumentando significativamente su poder ofensivo. Era habitual que los soldados disparasen repetidamente mientras avanzaban hacia posiciones enemigas, creando un efecto devastador en sus oponentes. La escopeta M1897 era un arma relativamente corta, lo que la hacía fácil de transportar y mover en lugares estrechos, donde los rifles largos eran incómodos y difíciles de usar. Curiosamente, el uso de este fusil fue objeto de controversia internacional. El ejército alemán llegó a protestar formalmente contra su uso por parte de los estadounidenses, argumentando que la escopeta violaba las convenciones de guerra por ser inhumana. Los alemanes incluso amenazaron con ejecutar inmediatamente a cualquier soldado capturado que llevara una Winchester 1897. Esta reclamación fue rechazada rápidamente por los estadounidenses, que siguieron utilizándola ampliamente, considerándola una ventaja crucial para equilibrar el brutal combate cuerpo a cuerpo que caracterizó aquella guerra. Sin embargo, a pesar de sus muchos puntos positivos, el Winchester M1897 también tenía una clara limitación. Su eficacia se reducía drásticamente a medida que aumentaba la distancia al objetivo, lo que lo hacía inútil en combates a media y larga distancia, situación en la que el enemigo armado con fusiles tenía una clara ventaja. A pesar de esta limitación, el Winchester M1897 dejó una profunda huella en la historia militar, siendo apodado el arma bárbara por los alemanes por su eficacia en las batallas de trincheras. La ametralladora Browning M1917 fue una de las armas automáticas más llamativas utilizadas por las fuerzas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose rápidamente en un icónico del poder militar estadounidense en el conflicto. Desarrollada por el renombrado ingeniero John Moses Browning, la M1917 entró en servicio en 1917, diseñada específicamente para satisfacer las duras exigencias del combate en las trincheras, ofreciendo una potencia de fuego devastadora y continua a los soldados estadounidenses. Una de las mayores ventajas del M1917 era precisamente su notable capacidad de fuego sostenido, funcionando mediante un sistema de retroceso corto y refrigerada por agua. El arma tenía la capacidad de disparar continuamente durante periodos prolongados, sin sobrecalentarse significativamente. Esto permitía a los soldados mantener eficazmente posiciones estratégicas, repeliendo los ataques enemigos o suprimiendo sus intentos de avance. El M1917 podía alcanzar una impresionante cadencia de fuego de hasta 600 cartuchos por minuto, una auténtica revolución en términos de volumen de fuego para la época. Otro punto fuerte notable de esta arma era su precisión y alcance. Gracias al calibre .30 Springfield, su potente munición le permitía cubrir grandes distancias con eficacia y precisión, aumentando enormemente su letalidad e influencia táctica. El alcance efectivo de esta arma superaba fácilmente los 1000 metros, lo que significaba que las tropas enemigas podían ser atacadas y neutralizadas antes incluso de que entraran en distancias peligrosas para las tropas aliadas. Sin embargo, no todo eran ventajas. El M1917 era considerablemente pesado y poco móvil. Pesaba más de 40 kilogramos, montado en un trípode y con el depósito de agua lleno. Esto dificultaba su rápido desplazamiento por el campo de batalla, haciéndolo menos práctico para ataques ofensivos que requerían una rápida movilidad. Era esencialmente un arma defensiva, eficaz para mantener posiciones fijas, pero complicada en ofensivas rápidas, ya que requería equipos especializados para su transporte y manejo. A pesar de su tardío desarrollo, el M1917 se convirtió rápidamente en esencial para las Fuerzas Armadas estadounidenses, produciéndose en grandes cantidades, incluso después del final de la Primera Guerra Mundial. Permaneció en servicio activo en las fuerzas estadounidenses hasta mucho después, participando incluso en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, un claro testimonio de su eficacia, durabilidad y poder letal. El revólver Colt M1917
fue una de las armas secundarias más importantes y populares utilizadas por los soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, ya que ofrecía una solución práctica a un problema urgente al que se enfrentaba el ejército: la falta de suficientes pistolas Colt M1911 para abastecer a todas las tropas movilizadas rápidamente tras la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1917. Aunque menos famoso que la pistola semiautomática, el revólver M1917 desempeñó un papel crucial en el armamento de los soldados estadounidenses, entre otras cosas por su sencillez, robustez y fiabilidad. Fabricado por Colt, el M1917 surgió de la urgente necesidad del ejército estadounidense de contar con armas cortas que utilizaran la munición estándar de calibre .45 ACP, ya ampliamente adoptada con la pistola Colt M1911. Colt adaptó su revólver Civil News Service para cumplir las especificaciones militares, creando un revólver capaz de disparar la misma munición .45 ACP, utilizada en la pistola Colt M1911. Sin embargo, debido a las limitaciones del diseño tradicional del revólver, el uso de esta munición requirió el desarrollo de cargadores especiales de media luna, pequeños clips metálicos que permitían extraer los cartuchos rápidamente tras el disparo. El revólver ganó rápidamente popularidad entre los soldados debido a su facilidad de manejo y extrema robustez, en comparación con la pistola M1911, que requería más entrenamiento para su manejo y mantenimiento. El revólver M1917 era más sencillo y fácil de manejar, ideal para tropas menos experimentadas o en situaciones en las que no era factible un mantenimiento frecuente. Su tiempo de recarga era algo lento, ya que se requería la manipulación manual del cañón y de los cargadores especiales. Esto podía ser un factor negativo importante en situaciones de combate intenso. Una curiosidad histórica es que el revólver fue fabricado simultáneamente por Colt y Smith & Wesson, generando una producción conjunta de más de 300.000 unidades. Ambos modelos pasaron a conocerse como M1917, aunque existían ligeras diferencias estéticas y técnicas entre ellos. Tras el final del conflicto, el Colt M1917 pasó a ser considerado por historiadores y coleccionistas como una pieza valiosa, símbolo de la adaptación estadounidense a las necesidades urgentes de uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna. El fusil M1917 Enfield se convirtió en el fusil estándar de la infantería estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Aunque en un principio Estados Unidos tenía previsto utilizar el Springfield M1903 como fusil principal, la tardía entrada del país en el conflicto en 1917 reveló rápidamente que su capacidad de producción no sería capaz de seguir el ritmo de la enorme demanda requerida. Así que para satisfacer esta urgente necesidad, los estadounidenses adoptaron el diseño británico Pattern 1914, dando lugar al M1917, producido en Estados Unidos, con modificaciones para el Springfield americano, del calibre .30. El M1917 Enfield era un fusil de cerrojo sencillo, robusto y extremadamente fiable, fabricado por las compañías Winchester, Remington y Eddystone. Fue rápidamente adoptado debido a su facilidad y rapidez de producción a gran escala. En poco más de un año, se produjeron alrededor de 2 millones de unidades, lo que permitió equipar a la mayoría de las tropas enviadas a Europa, superando en número e importancia estratégica al famoso Springfield M1903. Su acción de cerrojo era resistente a la suciedad, el barro y la humedad, típicos de las trincheras, lo que garantizaba que los soldados pudieran confiar en el arma en prácticamente cualquier condición del campo de batalla. Además, su calibre ofrecía un excelente alcance, precisión y potencia de parada, con capacidad para alcanzar objetivos a distancias de más de 800 metros, lo que lo convertía en uno de los fusiles más eficaces y potentes de la época. Sin embargo, el M1917 Enfield también tenía algunos puntos débiles, dignos de mención. Era un fusil relativamente pesado y largo, con un peso de unos 4 kilogramos y una longitud de alrededor de 1.17 metros. Esto dificultaba su manejo en trincheras estrechas o en combates cuerpo a cuerpo más intensos. Aunque al principio fue visto con reservas por los soldados que preferían el Springfield tradicional, el Enfield pronto se ganó el respeto por su eficacia y su durabilidad. A menudo, los soldados veteranos llegaron incluso a preferirla
por su sencillez de mantenimiento y facilidad de manejo. El M1917 Enfield demostró ser un instrumento vital en el éxito de las tropas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, dejando un legado duradero como uno de los rifles más fiables y eficientes de la historia militar de Estados Unidos. La bayoneta M1905 fue una pieza esencial del equipo de los soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, diseñado originalmente para ser acoplada al fusil Springfield M1903. Esta bayoneta se convirtió en un símbolo de la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo en las trincheras, en un conflicto en el que empezaron a dominar las armas modernas, como las ametralladoras y las granadas. La bayoneta siguió desempeñando un papel crucial en situaciones en las que el combate cuerpo a cuerpo se hacía inevitable. Una de las características más llamativas de la M1905 era su tamaño, con una impresionante hoja de 40,5 centímetros de longitud. Su presencia era a la vez intimidatoria y eficaz en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando se acoplaba al fusil, el soldado estadounidense disponía de un alcance considerable. Su hoja era resistente y estaba diseñada para soportar golpes intensos e impactos duros. Sin embargo, la impresionante longitud de la bayoneta era también una desventaja. En trincheras estrechas y espacios reducidos, su gran tamaño dificultaba los movimientos rápidos y aumentaba el riesgo de que el soldado se atascara o perdiera movilidad. Otro punto débil de la bayoneta era psicológico. Aunque eficaz, el combate cuerpo a cuerpo requería un estado de ánimo muy específico, lo que provocaba una gran tensión emocional y psicológica en los soldados. Aunque se diseñó específicamente para el Springfield, también se utilizó ampliamente en el fusil Enfield M1917. Sin embargo, adaptarlo para el M1917 requería pequeñas modificaciones. Esta compatibilidad con diferentes armas fue esencial para facilitar la logística de las tropas estadounidenses durante la guerra, garantizando que todos los soldados, independientemente del modelo de fusil que portaran, tuvieran acceso a un arma fiable para el combate cuerpo a cuerpo. El uso práctico de la bayoneta en la Primera Guerra Mundial disminuyó considerablemente en comparación con guerras anteriores, debido a la letalidad de las nuevas armas automáticas y las granadas. Aún así, su valor psicológico y simbólico siguió siendo inmenso, y los soldados estadounidenses informaban a menudo de la sensación de seguridad adicional que les proporcionaba la bayoneta acoplada al fusil, especialmente durante las incursiones nocturnas o las invasiones de trincheras. El fusil M1 Garand es un arma emblemática que ha desempeñado un papel importante en la historia militar de Estados Unidos. Desarrollado por el ingeniero canadiense-estadounidense John C. Garand, el M1 Garand fue adoptado oficialmente como el principal fusil de infantería de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1936. El M1 Garand es conocido por su diseño semiautomático, que permitía a los soldados disparar con mayor rapidez y eficacia en comparación con los fusiles de cerrojo habituales en la época. El fusil utilizaba un cargador en bloque para almacenar y alimentar sus cartuchos. Con capacidad para 8 cartuchos, el cargador en bloque se introducía directamente en el cargador del fusil, lo que agilizaba el proceso de recarga y hacía que el arma fuera más eficaz en combate. Una vez disparados todos los cartuchos, el cargador vacío se expulsaba automáticamente, permitiendo la rápida inserción de un nuevo cargador. El M1A1 es una de las diversas variantes del subfusil Thompson. Introducido en 1942, el M1A1 era una versión simplificada y menos costosa del modelo M1928, favorito de los gángsters, que ya se utilizaba a menor escala antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. La Thompson M1A1 era un arma popular entre los soldados de infantería, los paracaidistas y las fuerzas especiales. El Tommy era un arma de fuego automática de calibre 45, alimentada por un cargador desmontable de 30 cartuchos. El subfusil era un arma de asalto por excelencia, por eso funcionaba muy bien en batallas urbanas y para despejar trincheras. Su buena cadencia de fuego también proporcionaba un buen apoyo de fuego.
El subfusil Thompson era muy fiable, por lo que se convirtió en una de las armas favoritas de los soldados estadounidenses. Su versatilidad y rendimiento la convirtieron en una de las armas más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial. La K-Bar es una emblemática navaja de combate que saltó a la fama durante la Segunda Guerra Mundial. Antes del desarrollo de la K-Bar, el ejército de los Estados Unidos utilizaba diferentes cuchillos de combate, muchos de los cuales tenían problemas de durabilidad y rendimiento en situaciones de combate. El cuchillo se diseñó para ser más duradero y versátil que sus predecesores, con una hoja de acero al carbono de 17.8 centímetros y un mango de cuero. La hoja tenía una punta reforzada y un filo parcialmente dentado para facilitar el corte y la perforación. El cuchillo se utilizaba a menudo para abrir latas de raciones, cortar cuerdas y realizar otras tareas utilitarias en el campo de batalla. Sin embargo, la K-Bar también era un arma eficaz para el combate cuerpo a cuerpo y la defensa personal, especialmente en situaciones en las que las armas de fuego no eran prácticas o no estaban disponibles. La carabina M1 es un arma semiautomática ligera, desarrollada en Estados Unidos durante la década de 1930 y ampliamente utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñada por David Marshall Williams, la carabina M1 surgió como una alternativa más compacta y fácil de manejar que los fusiles de combate estándar de la época. La necesidad de un arma más pequeña y versátil surgió del deseo de mejorar la movilidad y la capacidad de reacción de las tropas en diferentes tipos de combate. La M1 era capaz de disparar en modo semiautomático, lo que permitía una cadencia de fuego más rápida en comparación con las armas de cerrojo, y era especialmente adecuada para oficiales, artilleros, comunicadores y otro personal militar que necesitara un arma de fuego más pequeña y fácil de transportar. Los paracaidistas estadounidenses valoraban la M1 por su tamaño compacto, que facilitaba el salto y el transporte en el campo de batalla. La granada MK2, también conocida como Pineapple, fue una granada de fragmentación ampliamente utilizada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La granada MK2 era una granada de fragmentación defensiva diseñada para causar bajas enemigas, liberando fragmentos de metal a gran velocidad tras la detonación. El MK2 se activaba mediante un sistema de espoleta y detonador. El soldado tiraba del pasador de seguridad y soltaba la palanca, iniciando el proceso de detonación. Una vez soltada la palanca, un breve retardo pirotécnico de aproximadamente 4 a 5 segundos permitía al soldado lanzar la granada a una distancia segura antes de la explosión. La granada se utilizó en una amplia variedad de situaciones de combate, como ataques a posiciones enemigas fortificadas, combates urbanos, desalojo de enemigos de trincheras y edificios y defensa de posiciones. El bazooka, conocido oficialmente como lanzacohetes antitanque M1, era un arma antitanque portátil que entró en servicio en el ejército estadounidense en 1942 y tuvo un impacto significativo en el campo de batalla, al proporcionar a los soldados una capacidad de ataque portátil y eficaz contra los vehículos blindados enemigos. La bazooka era empleada a menudo por equipos de 2 soldados, el fusilero y un ayudante que transportaba munición adicional y ayudaba a recargar el arma. La bazooka tiene un calibre de 60 milímetros y utiliza un cohete con una ojiva de carga hueca diseñada para penetrar el blindaje de los vehículos enemigos. La carga hueca permitía al cohete concentrar la energía de la explosión en un único punto, lo que aumentaba su capacidad de penetración, con un alcance efectivo de 150 metros. El arma demostró su eficacia contra la mayoría de los vehículos blindados enemigos de la época, como tanques, carros blindados y búnkeres. El fusil automático Browning, conocido como BAR, Browning Automatic Rifle, fue un arma de fuego automática diseñada por el famoso inventor estadounidense John Browning al final de la Primera Guerra Mundial
y adoptada por el ejército de los Estados Unidos en 1918. El BAR era un fusil automático refrigerado por aire, alimentado por un cargador desmontable con una capacidad de 20 cartuchos. El arma utilizaba el calibre .30-06 Springfield. El arma disponía de un bípode ajustable que permitía al tirador apoyarla en el suelo para aumentar la estabilidad y la precisión durante el disparo automático. El arma era apreciada por su fiabilidad y buen funcionamiento en condiciones adversas y por requerir poco mantenimiento, además de potencia de fuego y capacidad para mantener un volumen de fuego sostenido en el campo de batalla. Y, aunque era un arma bastante pesada y costosa de fabricar, el BAR se convirtió en un arma clave para el apoyo de la infantería. El lanzallamas M2 desempeñó un papel importante en varias campañas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Esta arma incendiaria se utilizó principalmente para atacar posiciones fortificadas enemigas, como búnkeres, trincheras y fortificaciones subterráneas. El lanzallamas M2 consistía en 2 tanques cilíndricos montados en la espalda del operador, conectados a una manguera y a un tubo de lanzamiento. Los tanques contenían una mezcla de gasolina espesada llamada napalm y un gas propulsor a presión, como el nitrógeno. El operador sujetaba el tubo de lanzamiento y apretaba un gatillo para liberar la mezcla incendiaria, que se encendía mediante una llama piloto situada en el extremo del tubo. Ser operador de lanzallamas era uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial, ya que era vulnerable a los ataques enemigos que podían provocar la explosión de los depósitos de combustible. Además, el arma tenía un alcance efectivo limitado, entre 20 y 40 metros, y obligaba al operador a acercarse peligrosamente a las posiciones enemigas para ser eficaz. La Browning M1919 era una ametralladora mediana refrigerada por aire y accionada por cerrojo que utilizaba el calibre .30S. El arma era versátil y podía montarse en trípodes, vehículos y aviones, y se utilizó ampliamente en diversos frentes de batalla. La cadencia del tiro de la M1919 oscilaba entre 400 y 600 cartuchos por minuto según el modelo específico, y funcionaba con un cinturón de munición, lo que permitía un disparo rápido y continuo. A pesar de ser relativamente ligera en comparación con otros modelos, la M1919 requería el uso de un trípode o montura fija para garantizar la estabilidad y precisión al disparar. El arma se utilizó ampliamente para proporcionar fuego de supresión, ayudando a mantener inmovilizado al enemigo y permitiendo el avance de las tropas. Debido a su eficacia, la ametralladora también se utilizó en la Guerra de Corea e incluso al principio de la Guerra de Vietnam, donde fue sustituida. La pistola Colt M1911 fue la principal pistola de servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, acompañando a los soldados en conflictos de todo el mundo, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Su fiabilidad y facilidad de uso y potente calibre 45 la convirtieron en un arma popular y respetada tanto por militares como por civiles. Muchos soldados confiaban en la M1911 como un arma secundaria para el combate cuerpo a cuerpo o como un último recurso en situaciones críticas. El diseño sencillo y la facilidad de mantenimiento del M1911 también la convirtieron en una elección popular entre las tropas sobre el terreno, que a menudo se enfrentaban a condiciones extremas y entornos hostiles. La M1911 permaneció en servicio activo mucho después del final de la guerra, y su legado perdura en manos de coleccionistas, entusiastas y tiradores deportivos, siendo recordada como una de las pistolas más emblemáticas de la historia militar. La Guerra de Vietnam, librada entre 1955 y 1975, fue uno de los conflictos más intensos y difíciles del siglo XX, que enfrentó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con el Ejército de Vietnam del Norte y sus aliados del Vietcong. Este conflicto único presentó un entorno de combate implacable, con densas selvas, terreno montañoso y condiciones meteorológicas adversas
que pusieron a prueba la resistencia y adaptabilidad de las tropas estadounidenses. Además de los retos medioambientales, la guerra de guerrillas impuesta por los vietnamitas requería tácticas y estrategias innovadoras, lo que hacía que cada enfrentamiento fuera impredecible y mortal. Para hacer frente a estos retos, era crucial que Estados Unidos desarrollara y mejorara equipos militares de alta calidad. Las armas y herramientas utilizadas por las tropas estadounidenses no solo debían ser letales, sino también fiables y adaptables a las condiciones extremas del campo de batalla. Desde fusiles automáticos y ametralladoras hasta lanzagranadas y minas antipersona, cada pieza del arsenal desempeñaba un papel vital en la búsqueda de la ventaja táctica. El fusil M16, desarrollado por Armalite y posteriormente producido por Colt, es una de las armas más emblemáticas de la Guerra de Vietnam. Introducido a principios de la década de 1960, el M16 fue diseñado para sustituir al M14, más pesado y menos eficaz. Equipado con un calibre de 5,56 milímetros, el M16 ofrecía una alta cadencia de fuego y era significativamente más ligero, lo que lo hacía ideal para las densas selvas de Vietnam. Su capacidad de fuego automático y semiautomático proporcionó a los soldados estadounidenses una importante ventaja táctica en combate. A pesar de sus notables cualidades, el M16 no estuvo exento de problemas. En las primeras fases de su despliegue, el arma sufrió problemas de fiabilidad. Estos fallos provocaron varias muertes en combate, causando una crisis de confianza entre las tropas estadounidenses. Con el tiempo, se introdujeron mejoras, incluidas modificaciones de diseño y mejores prácticas de mantenimiento, que redujeron significativamente los fallos y mejoraron la fiabilidad del M16. La curiosidad interesante sobre el M16 es que inicialmente se distribuyó sin kits de limpieza, bajo la falsa premisa de que era autolimpiable. Esto provocó graves averías, especialmente en las duras condiciones de Vietnam. Tras la intervención del Congreso estadounidense y la presión de las tropas, finalmente se distribuyeron kits de limpieza y se promovió ampliamente la educación sobre el mantenimiento adecuado del arma. Hoy en día, el M16 sigue siendo un símbolo icónico de la Guerra de Vietnam y un ejemplo de cómo la innovación y la adaptación pueden transformar una herramienta militar crucial. Lanzagranadas M79, el arma de apoyo a la infantería, cariñosamente apodado Thumper o Blooper por los soldados estadounidenses, se introdujo en la década de 1960 como una solución eficaz para proporcionar potencia de fuego explosiva portátil. El M79 es un arma de un solo disparo que dispara granadas de 40 milímetros, ofreciendo una combinación de precisión y poder destructivo. Con un alcance efectivo de hasta 350 metros, la M79 permitía a los soldados atacar objetivos a distancias que estaban fuera del alcance de las granadas de mano, lo que suponía una importante ventaja táctica en diversas situaciones de combate. Una de las principales cualidades del M79 era su sencillez y facilidad de uso. El arma era ligera, pesaba unos 2,72 kilogramos, y su mecanismo de ruptura permitía una recarga rápida y eficaz. Esta sencillez se traducía en una gran fiabilidad, incluso en las duras condiciones de las selvas vietnamitas. La M79 podía cargarse con diversos tipos de granadas, como explosivas, incendiarias, de humo y lacrimógenas, lo que la convertía en una herramienta versátil para los soldados sobre el terreno. El M79 demostró ser un arma eficaz y fiable, desempeñando un papel crucial en el arsenal de apoyo de la infantería estadounidense durante la Guerra de Vietnam. El fusil M14, introducido a finales de la década de 1950, se diseñó inicialmente para sustituir al venerable M1 Garand, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, equipado con munición de 7,62 milímetros de la OTAN. El M14 era un arma versátil, capaz de disparar en modo semiautomático y automático. Su precisión y su alcance efectivo de hasta 500 metros lo hacían ideal para el combate a media y larga distancia, lo que suponía una ventaja significativa en campos de batalla más abiertos y menos densamente arbolados. Sin embargo,
La guerra de Vietnam presentó desafíos únicos que pusieron de manifiesto las limitaciones del M14. El fusil era relativamente pesado, pesaba unos 5.1 kilogramos sin munición, lo que dificultaba su manejo y transporte en terrenos densamente boscosos y pantanosos. Además, el potente retroceso del M14 dificultaba su control durante el fuego automático, lo que disminuía su eficacia en el combate cercano y rápido. Estas desventajas, combinadas con la demanda de un arma más ligera y fácil de maniobrar, llevaron a la adopción del M16 como fusil estándar para las tropas estadounidenses. El M72 LO es un arma antitanque desechable, diseñada para proporcionar a los soldados de infantería un medio eficaz de destruir vehículos blindados y fortificaciones enemigas. Introducida en la década de 1960, la M72 LO se convirtió rápidamente en una herramienta esencial para las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Compacta y ligera, con un peso de unos 2,5 kilogramos, la M72 LO podía ser transportada y manejada fácilmente por un solo soldado, lo que permitía atacar rápidamente a los objetivos en combate. Una de las mayores cualidades del M72 LO es su sencillez de uso. El arma consta de un tubo telescópico que se extiende antes de disparar y de un mecanismo de disparo que se activa una vez extendido el tubo. La granada propulsada por cohete de 66 milímetros es eficaz contra blindajes ligeros y fortificaciones, con un alcance efectivo de hasta 200 metros. La naturaleza desechable del arma significa que después del disparo, el tubo vacío se abandona, eliminando la necesidad de recarga o mantenimiento en el campo de batalla. A pesar de sus ventajas, el M72 LO tiene algunas limitaciones. Su eficacia se reduce contra blindajes más pesados y objetivos fuertemente fortificados. Además, el disparo del M72 LO genera una importante ráfaga trasera, que puede revelar la posición del operador y causar peligro a cualquier persona u objeto que se encuentre detrás del arma durante el disparo. Se inspiró en diseños anteriores como el bazooka de la Segunda Guerra Mundial y el RPG-2 soviético, pero innovó al ser más ligero y compacto. A lo largo de los años, el M72 LO ha experimentado varias mejoras y sigue siendo utilizado en diferentes variantes por las Fuerzas Armadas de diversos países, demostrando su eficacia y adaptabilidad en los escenarios de combate modernos. El subfusil M3, conocido popularmente como Grease Gun, pistola de grasa, debido a su aspecto similar al de una pistola de grasa, se introdujo en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial y siguió siendo utilizado por las fuerzas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Diseñada para ser un arma de bajo coste y fácil producción, la M3 se fabricaba principalmente con acero estampado, lo que la hacía económica y rápida de fabricar. Utilizaba munición de calibre .45 ACP, que proporcionaba un impacto significativo a corta distancia, ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Una de las principales cualidades de la M3 Grease Gun era su sencillez y robustez. Con un peso de unos 3,7 kilogramos, la M3 era relativamente ligera y compacta, lo que facilitaba su manejo en combate. Su cadencia de tiro relativamente baja, de unos 450 disparos por minuto, ayudaba a controlar el retroceso y a mantener la precisión durante los disparos continuos. La sencillez de su diseño también facilitaba su mantenimiento y reparación sobre el terreno, una ventaja importante en las duras condiciones de la jungla vietnamita. Sin embargo, la M3 Grease Gun tenía sus limitaciones. Su precisión solo era eficaz a distancias cortas, y su diseño sencillo, aunque robusto, no ofrecía la misma ergonomía ni las características avanzadas de algunas armas modernas de la época. Además, el cargador de 30 cartuchos podía ser relativamente lento de recargar en comparación con otros subfusiles. El arma fue diseñada para sustituir al subfusil Thompson, siendo mucho más barata y rápida de producir. El M3 siguió siendo utilizado por las fuerzas estadounidenses hasta mediados de la década de 1990, debido principalmente a su durabilidad y eficacia en el combate cuerpo a cuerpo, manteniendo su legado como arma fiable e icónica. El fusil de francotirador M21
derivado del fusil M14, se desarrolló para satisfacer las necesidades específicas de los francotiradores durante la Guerra de Vietnam. Introducido en 1969, el M21 estaba equipado con una mira telescópica que permitía a los francotiradores atacar objetivos a distancias de hasta 900 metros con gran precisión. Con munición de 7,62 milímetros de la OTAN, el M21 combinaba el alcance y la potencia del M14 con mejoras que aumentaban significativamente su precisión y eficacia en combate. Una de las principales cualidades del M21 era su precisión letal. El fusil fue cuidadosamente seleccionado y modificado a partir de los mejores ejemplares del M14, haciendo hincapié en garantizar una excelente precisión. La adición de una mira telescópica ajustable y de un bípode aumentó la estabilidad del fusil durante el disparo, permitiendo a los tiradores alcanzar objetivos con gran precisión a largas distancias. Estas características hicieron del M21 una herramienta vital para las operaciones de reconocimiento y la eliminación de objetivos de gran valor, donde la precisión era crucial. El peso del fusil, unos 5,3 kilogramos sin la mira, lo hacía relativamente pesado para maniobras rápidas en terrenos irregulares. Además, como derivado del M14, el M21 mantenía algunos de los problemas de retroceso y mantenimiento asociados al fusil original. Una curiosidad interesante sobre el M21 es que fue uno de los primeros fusiles de francotirador que se utilizó con miras telescópicas avanzadas en un conflicto moderno, marcando la pauta para futuros desarrollos en fusiles de francotirador. El legado del M21 sigue siendo respetado y sirvió de base para el desarrollo de futuros sistemas de armas de precisión utilizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses. La escopeta Remington 870, introducida por primera vez en 1950, se convirtió en una elección popular entre las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, debido a su robustez, fiabilidad y eficacia en el combate a corta distancia. Utilizado principalmente para operaciones de limpieza de trincheras y combate en zonas urbanas, el Remington 870 ofrecía una gran potencia con su cartucho del calibre 12, capaz de neutralizar eficazmente objetivos a corta distancia. Una de las mayores cualidades de la Remington 870 es su sencillez y durabilidad. El mecanismo de acción por bombeo es famoso por su fiabilidad. Incluso en las duras condiciones de las selvas vietnamitas, el arma puede desmontarse y limpiarse fácilmente, lo que resulta crucial para su mantenimiento sobre el terreno. Además, la Remington 870 tiene una capacidad de hasta 8 cartuchos, lo que permite a los soldados mantener un alto volumen de fuego sin recargas frecuentes, una ventaja significativa en situaciones de combate intenso. Sin embargo, el Remington 870 también tiene algunas limitaciones. Su alcance efectivo es relativamente corto, lo que limita su eficacia al combate a corta distancia. Además, la necesidad de bombear la acción manualmente después de cada disparo ralentiza la cadencia de fuego en comparación con los rifles semiautomáticos. Una curiosidad interesante sobre el Remington 870 es su longevidad y continua popularidad. El arma sigue siendo ampliamente utilizada por las fuerzas policiales, militares y civiles de todo el mundo, debido a su probada fiabilidad y versátil diseño, lo que lo convierte en uno de los rifles más exitosos de todos los tiempos. La mina Claymore M18 es una mina antipersona dirigida que se utilizó ampliamente durante la Guerra de Vietnam para la defensa del perímetro y las emboscadas. Introducida en 1960, la Claymore se distingue por su forma rectangular y su inscripción frente al enemigo. Equipada con unas 700 bolas de acero incrustadas en explosivo plástico C4, la Claymore libera una ráfaga letal de fragmentos al detonar, cubriendo un arco de 60 grados con un alcance efectivo de unos 50 metros. Una de las principales cualidades de la Claymore M18 es su capacidad para ser controlada a distancia, lo que permite a los soldados detonar la mina a distancia mediante un cable de mando. Esto supone una importante ventaja táctica, ya que permite crear trampas y emboscadas sin exponer a las tropas a riesgos directos. La Claymore también puede configurarse para la detonación con cable trampa, lo que aumenta su versatilidad en diferentes escenarios de combate. La instalación y configuración de la mina
requiere tiempo y cuidado. Además, la necesidad de un cable de mando limita la distancia operativa y puede verse comprometida si el cable es detectado o cortado por el enemigo. Su eficacia y su diseño innovador han hecho de la Claymore M18 una herramienta indispensable en el arsenal militar, conocida por su letalidad y su capacidad para cambiar el curso del combate. La granada de fragmentación M26, desarrollada por Estados Unidos en la década de 1950, se convirtió en una herramienta esencial para las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. La M26 fue diseñada para maximizar la dispersión de fragmentos metálicos letales al explotar, causando daños significativos a las tropas enemigas en un radio de hasta 15 metros. Su diseño esférico y su característico collar de fragmentación interno contribuyeron a la eficacia y fiabilidad letales de la granada. Una de las principales cualidades de la M26 es su sencillez y facilidad de uso. Con un peso de unos 450 gramos, la granada es ligera y fácil de transportar, lo que permite a los soldados llevar varias unidades en combate. El mecanismo de seguridad es robusto, minimizando el riesgo de detonación accidental. La espoleta de retardo, normalmente de 4 a 5 segundos, da al soldado tiempo suficiente para lanzar la granada hacia el objetivo antes de la detonación, lo que la hace eficaz en diversas situaciones tácticas, desde ataques ofensivos a defensivos. La granada obligaba a los soldados a acercarse peligrosamente al enemigo para lanzarla con eficacia. Además, en condiciones de combate intenso, existía el riesgo de que la espoleta de retardo no funcionara como se esperaba, lo que podía provocar una explosión prematura o retardada. Su presencia en innumerables conflictos en todo el mundo y su contribución a las tácticas de combate siguen siendo reconocidas y valoradas a día de hoy. El lanzagranadas M203 se introdujo a finales de la década de 1960 con el objetivo de proporcionar una solución más fiable y eficaz para el apoyo de fuego de infantería. El M203 se diseñó para acoplarse bajo el cañón del fusil M16 y posteriormente del M4, permitiendo a los soldados disparar granadas de 40 milímetros sin tener que llevar un arma aparte. Este diseño integraba la potencia de fuego explosiva directamente en el armamento principal de los soldados, lo que suponía una importante ventaja táctica en el campo de batalla. Una de las principales cualidades del M203 es su fiabilidad y facilidad de uso. El lanzagranadas funciona con un sencillo mecanismo deslizante de carga y descarga, lo que permite una recarga rápida y eficaz en combate. El M203 puede disparar una gran variedad de granadas, entre ellas explosivas, de humo, de iluminación y lacrimógenas, lo que lo hace extremadamente versátil en diferentes situaciones tácticas. Con un alcance efectivo de hasta 400 metros, la M203 permite a los soldados atacar objetivos protegidos y suprimir posiciones enemigas con precisión y eficacia. El M203 también tiene algunas limitaciones. El peso adicional del lanzador y las granadas puede sobrecargar al soldado, especialmente durante patrullas largas u operaciones en terrenos difíciles. Además, el uso del M203 requiere una formación específica para garantizar que los soldados puedan manejar el arma con eficacia y seguridad. Su durabilidad y su eficacia probada en combate han hecho del M203 una elección popular y fiable, consolidando su lugar como herramienta esencial en el arsenal de la infantería moderna. La ametralladora M60, introducida en 1957, se convirtió en una parte vital del arsenal estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Conocida como el Cerdo, por su peso y su perfil robusto, la M60 fue diseñada para proporcionar un apoyo de fuego continuo y eficaz. Utilizando munición de 7,62 milímetros de la OTAN, el M60 podía disparar entre 500 y 650 proyectiles por minuto, lo que lo convertía en una herramienta formidable para suprimir el fuego enemigo y apoyar los avances de la infantería. Su versatilidad le permitía ser utilizado tanto en operaciones móviles como en posiciones fijas, montados sobre trípodes o vehículos. A pesar de sus impresionantes capacidades, el M60 no estaba exento de defectos. El peso del arma, unos 10,5 kilogramos sin munición, dificultaba su manejo y transporte en terrenos densos y accidentados.
como las selvas de Vietnam. Además, el M60 era conocido por sus problemas de fiabilidad, especialmente con el sistema de alimentación de munición, que podía atascarse en condiciones adversas. El diseño del M60 está influenciado por la ametralladora alemana MG-42 de la Segunda Guerra Mundial. Elementos como el sistema de alimentación por correa y el mecanismo de cambio rápido del cañón se incorporaron al M60, reflejando una combinación de ingeniería estadounidense e innovaciones alemanas. Además, el M60 ganó prominencia no solo en combate, sino también en la cultura popular, apareciendo en numerosas películas y programas de televisión sobre la guerra de Vietnam, solidificando su imagen como una de las armas más emblemáticas de aquel conflicto.